Justo estamos hablando del clamor de medianoche, pero eso no es lo que tenemos que ver hoy, sino la vida en nuevo pacto, que es nuestra última lección. El pacto eterno y la vida en nuevo pacto. Hay un tema interesante acá, cuando hablamos de la vida en nuevo pacto. Y como dice nuestro versículo, no tenemos en cuenta realmente lo que Jesús dice, sino el ángel droidciano estaría en la condición que está. No sería desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo de memoria Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿cuál es esta vida? Como Jesús mismo lo indicó, está reflejado en el versículo de memoria, Él vino para que los que estaban muertos en vida, porque le está hablando a personas que están muertas, pero que tienen vida, porque está hablando de otra vida. Aunque hubieran abrazado el antiguo pacto, estaban muertos, al querer aceptar el nuevo pacto, vivirían. Entonces Jesús vino para que vivieran, vino para que realmente tuvieran vida. Eso es lo que está diciendo. Yo he venido para que tengan vida. ¿A quién se los dice? A los que están vivos y escuchándolos, pero está hablando de otra vida. Y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es esta vida? Esta vida no se refiere a la promesa de la resurrección de los muertos en el tiempo de la segunda venida, ni a la vida eterna posterior. Promesas que también recibirían todos los hombres que fueran justificados y llegaran a ser vencedores por la fe en el tiempo del antiguo pacto. Porque no es algo que trae el nuevo pacto, esto es otra cosa, está hablando Jesús de otra cosa. Sino como Dios le mostró a Ezequiel al anunciar el nuevo pacto, se refiere a la vida nueva que llegarían a tener los huesos secos, ¿no? Que son símbolos del pueblo de Israel, a los que Jesús les hablaba. Cuando volvieran a su tierra, los lugares asolados por Babilonia fueran reedificados, viniera el Mesías y fuera establecido el nuevo pacto, el reino de Dios. Entonces, de esta vida hablaba Jesús. Y en Ezequiel 37, del 1 al 14, leemos: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. O sea, ni siquiera eran esqueletos, eran huesos sueltos, y secos, resecos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y Jeremías profetizó, ¿y qué pasó? Se empezaron a juntar los huesos, empezó a salir carne sobre ellos, tendones, pero todavía no tenían vida. Entonces, ¿y qué le dice después Jehová a Ezequiel? Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y a esos huesos le estaba hablando Jesús. Y había venido para que tengan vida. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿A quién le está hablando Ezequiel? Dios le está hablando por medio de Ezequiel al pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿cuándo vivirían? Cuando Dios pusiera su espíritu en ellos. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé. Y lo hice, dice Jehová. O sea, ¿quién le daría nueva vida a su pueblo? Jehová. Y en Ezequiel 36, 27, porque esta es la promesa del nuevo pacto, él dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo los voy a hacer andar por mis caminos. Ya no van a andar más en sus viejos caminos. Van a andar en mis caminos. Y esta es la vida nueva que tendrían todos los que escucharan y creyeran a las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Entraran por la puerta estrecha al nuevo lugar del santuario de Dios y nacieran de Dios y fueran engendrados por Dios, como sus nuevos hijos, como hermanos de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos.
Porque Jesús es el primer hijo engendrado por Dios, el primero en la nueva creación, como leemos en Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, Jesús fue engendrado por la carne de David. Por eso, en cuanto a la carne y sangre, como nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, era en todo semejante a sus hermanos. Ya era hermano nuestro según la carne. Pero había una diferencia entre él y nosotros. Que él era hijo de Dios, porque reflejaba la imagen de Dios. Y para que nosotros reflejamos la imagen de Jesús, también tendríamos que reflejar la imagen de Dios. La ley de Dios tendría que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Jesús no sería el único, es el primogénito entre muchos hermanos, porque Dios tendría muchos hijos. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Dios vendría a reinar en nosotros para transformarnos en imagen de Jesús. Y no es lo que haría en la segunda venida, es lo que haría ahora. Y es lo que quiere negar el príncipe de este mundo, porque persiguió y asesinó al pueblo de Dios para ocultar esa luz, la luz que se veía en el pueblo de Dios. Como le indica Pablo, esta es también la promesa del pacto de Dios con Abraham y con Cristo, el pacto con el santo, el verdadero Jesús, nuestro hermano en la carne, la promesa de que en él, en la simiente de Abraham, que sería el hijo de David según la carne, el hijo de Dios y el hijo del hombre, serían benditas todas las naciones de la tierra. Todos los hombres, los judíos e incluso nosotros, los gentiles, también podríamos llegar a ser hermanos de Jesús. No solo en la carne, como hijos de Adán, como hijos del hombre, sino como hijos de Dios. Como Jesús, el primer hijo de Dios e hijo del hombre, llegaríamos a ser hijos de Dios e hijos del hombre. Esa es la promesa, Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es la promesa hecha a Abraham. Y Pablo en Gálatas 3:16 lo explica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y a David también se le hizo una promesa similar. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, un hijo tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Entonces, el templo del nuevo pacto, ¿quién lo edificaría? El Mesías, el hijo de David. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Entonces, cuando después que muera yo engendre al Mesías, yo le seré el Padre, y él me será a mi hijo. Y en Salmos 2, de 6 a 9 leemos, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién está hablando? Del primogénito, el primero engendrado por Dios, el primer hombre engendrado por Dios. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Y como leemos en Salmo 89, del 20 al 27, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Por eso a Jesús se lo llamaba como. Es un símbolo de David, es un símbolo de Jesús en la profecía. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Él me clamará. Mi Padre eres tú. ¿Quién? El Mesías le diría a Jehová, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Porque como hombre tendría que confiar en Dios. Como el primogénito entre muchos hermanos, tendría que tener fe. Y ese es el misterio de la piedad. Porque Jesús, ¿quién es? Es Dios mismo hecho hombre. Es el renuevo de Jehová. Yo también le pondré por primogénito, y Dios es claro.
sería el primogénito, porque no sería el primero de sus hijos que él engendraría, sería el primogénito, el primero engendrado por Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. Por esa causa, como él sería el primogénito y no el único, Jesús vería el linaje, vería a sus hermanos, a los que llegarían a ser como él, a ser hijos de Dios, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, como dice Isaías 53, porque él es el Cordero de Dios y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y fue cortado de la tierra de los vivientes. Y la promesa es esta: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿por qué la tendría que poner? Verá linaje, verá a otros como él. Ahora, él es del linaje de David según la carne. No vería a otros del linaje de David según la carne, sino que vería a otros hijos de Dios. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo lo va a ver? ¿La segunda venida? No. Lo empezó a ver en Pentecostés. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Sí? ¿Cómo haces para demostrar bíblicamente que la transformación tiene que ser antes de la segunda venida? Por el testimonio de los discípulos y por la profecía. Claro. Ahora vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, Elena dice que los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, los adventistas que reciban el sello del Dios vivo, tienen que reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener el nombre de Dios escrito en la frente para recibir el sello de Dios. Tienen que tener la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. ¿Y eso cuándo es? Antes del tiempo de angustia, porque si no, no pueden recibir la lluvia tardía. Pero vamos a llegar ahí, porque eso es lo que Satanás quiere impedir. Quiere que haya un pueblo que ilumine la tierra con la gloria de Dios durante el fuerte pregón. Entonces, por sus conocimientos justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y derramaría su vida hasta la muerte y será contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, ¿cuándo vería? Justamente porque viviría. Apenas resucitara, empezaría a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cómo serían reconocidos el Cordero de Dios y sus hermanos, los hijos de Dios? Y la pregunta es, ¿por qué ellos serían una luz, un testimonio que no se puede esconder, como dijo Jesús? Y la respuesta es clara: serían reconocidos porque tendrían la ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones. Tendrían el carácter de Dios. Tendrían el nombre de Dios escrito en la frente. Tendrían el amor de Dios en sus corazones. Y esa es la promesa que está en la ley de Moisés, de lo que Dios haría cuando viniera el tiempo de la ira sobre su pueblo, fuera llevado a tierras ajenas y él lo traería a su tierra. Y cuando lo trajera y estableciera el nuevo pacto, circuncidaría el corazón de ellos. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cuándo? Eso es lo importante, no en la segunda venida, ahora. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que tengas vida. Y Jesús dijo: he venido para que tengan vida. Pero este es el pacto que haré, leemos en Jeremías 31, 33 al 34, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir lo que tengo escrito en mi mente y en mi corazón, en la mente y el corazón de mis hijos. Y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ahora, ese era el pueblo que conocía a su Dios, que se esforzó y actuó y fue perseguido por Roma. Porque el dragón quería echar por tierra ese testimonio. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Ezequiel, cuando habla de los huesos secos, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados.
De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Cuándo? ¿En la segunda venida? No. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Jehová pondrá su espíritu entre nosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a hacer que anden en mis caminos, que son muchos más altos que los de ustedes, y ya no van a andar más en sus viejos caminos. Y el primer hombre en que se cumplieron las promesas del nuevo pacto fue en Jesús. El primero que, después de la caída de Adán, llegó a tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, como luego la llegarían a tener todos sus hermanos, los que nacieran de Dios. Por eso Jesucristo, hombre, es el segundo Adán, el primogénito de una nueva creación. Y leemos en Salmos 48, la profecía: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, ¿de quién está hablando? Del Mesías. ¿Qué tendría Jesús en su corazón? La ley de Dios ya estaría escrita. Y en Isaías 8, 16, 18, la promesa es que vería linaje. Entonces él está pidiendo a Dios lo siguiente, a su Dios: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, ata la ley, escribe la ley, ¿dónde? En la mente y el corazón de mis discípulos, de mis hermanos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿En quién confiaré en el Mesías? En Jehová. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, yo y mis hermanos, los hijos de Jehová, somos por señales y presagios en Israel. Somos la luz que va a ver ese pueblo de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y esta es la profecía, y se tenía que cumplir. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, mi discípulo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá el mismo testimonio que yo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, pero cuando él no estuviera, ¿quién sería luz del mundo? Sus discípulos. Y él dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Por qué? Porque tengo la ley de Dios en mi corazón. Permaneced en mi amor. Y el mandamiento que nos da es el siguiente: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener amor de Dios en el corazón. O sea, la promesa se tiene que cumplir, donde acá. Justamente porque ese es el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora, si eso se cumple después de la segunda venida, ¿quién va a ver a un discípulo de Jesús en la tierra? Nadie. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, mientras yo estoy en la tierra, yo voy a ser la luz del mundo. Y después, ustedes, los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y en Juan 15:13, él les dijo, antes de ser crucificado: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, el que ama como Jesús amó, ¿qué va a hacer? Por salvar a sus amigos, va a estar dispuesto a hacer lo mismo que Jesús. Y por supuesto, desde Pentecostés del año 31, cuando vino a ellos el reino de Dios, hasta que la verdad y el lugar santuario de Dios, edificado con piedras vivas, fueron echados por tierra, estas promesas fueron una realidad en los discípulos de Jesús, los miembros de la iglesia primitiva, como decía la profecía y como vemos en el testimonio de ellos. En Apocalipsis 12, el 10 al 14 leemos: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo vino el reino de Dios? ¿Y cuándo Jesús recibió autoridad? Después de vencer. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y ellos? ¿Quién?
Los hermanos de Jesús le han vencido. ¿A quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y, como Jesús, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿y qué hizo el dragón cuando vio esto? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y ahora estaba dando a luz a otros hijos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 días. ¿Y cuál es el testimonio de los discípulos? Por ejemplo, en Romanos 5, 1 y 2, ellos dicen, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es la verdadera esperanza de la iglesia primitiva? ¿Cuál es la promesa de Dios? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, porque la fuente está fuera del templo, pero después hay que entrar. Y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque esa es la promesa, porque la gloria de Dios se va a ver en sus hijos. Y en Romanos 5:5 él sigue diciendo, y la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo? En ese tiempo. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe y no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y lo hacemos por amor. Y en Romanos 2, 28, 29, justamente él dice que la promesa de la circuncisión en el corazón se estaba cumpliendo en ellos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, o sea, es verdaderamente parte del pueblo de Dios, el nuevo pacto, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Ahora, Dios ya estaba circuncidando a los hombres en el corazón. Es el testimonio de ellos. Y en Gálatas 5:6 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. O sea, lo exterior no es lo importante, sino justamente los del interior y la fe que obra por el amor. Ahora, si alguien tiene fe y Dios derrama su amor en su corazón, ese amor va a actuar. Porque como el buen samaritano, cuando ve a alguien que necesita, su corazón va a ser movido a misericordia y va a actuar. Y en Gálatas 6:15 leemos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué pasaba con los cristianos? Habían nacido Dios y estaban siendo creados de nuevo, a imagen del primogénito entre muchos hermanos. Y en Efesios 2:10 leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque ellos andaban en otro camino. Por eso a la iglesia primitiva la llamaban el camino. Porque ellos andaban en el camino que Jesús había andado, siguiendo las pisadas de Jesús. Y en 2 Corintios 5, 17 al 21 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Tiene que haber nacido nuevo. Y eso no es lo que pasa con el ángel de la Odisea, pero sí pasaba en la iglesia primitiva. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. ¿Cuándo? En ese tiempo, ese es el testimonio de ellos, no en la segunda venida. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo, porque Él vino a reconciliar a los hombres con Dios, es nuestro ministerio, dice Pablo. Porque Dios estaba en Cristo. ¿Quién estaba morando en Cristo? Su Padre. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, Dios estaba en Cristo, y ahora ¿dónde estaba morando? En su pueblo, en su iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra misión. Ese es el mensaje del primer ángel. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. No adoren a Baal.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en 1 Juan 3:1, Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, cuando en pasado ya nos dio su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué amor tenían ellos en el corazón? El amor de Dios. ¿Se los había dado? Sí. ¿Eran una luz puesta sobre un monte que no se podía esconder? Por supuesto que sí. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en 1 Juan 4:7, Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los cristianos? Era sencillo, era fácil diferenciar un verdadero cristiano del que no lo era, porque el que había nacido de Dios amaba. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y al pueblo formado por los hijos de Dios y hermanos de Jesús, a los miembros de la iglesia primitiva, que tenían la misma fe que Jesús y el mismo testimonio que Jesús, a ellos los persiguieron el dragón, su mujer y su simiente, sus hijos, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, hasta callar su testimonio y dar muerte a los dos testigos. Y en 1 Juan es claro, porque en ese tiempo estaban siendo perseguidos por sus hermanos judíos y por gentiles. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Era hijo de quién? De Satanás. Y mató a su hermano. Y en eso se vio justamente que era un árbol malo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y el mundo quiénes son? Los hijos del maligno. Nosotros sabemos, y este es el testimonio de Juan, nosotros sabemos, los miembros de la iglesia primitiva sabían que habían pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ahora amaban a los hermanos, y era algo que ellos no pasaban ellos, era algo nuevo, y ellos sabían que ahora amaban a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no nació de Dios, no tiene vida, no tiene la vida que Jesús vino a traer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, como dijo Jesús, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y la ponían la vida a los miembros de la iglesia primitiva? Claro que sí. Los mártires de Jesús siguieron predicando y buscando la salvación de sus hermanos, a pesar de ser martirizados. ¿Y quién persiguió a esa iglesia en el desierto? El dragón y su mujer, como leemos en Apocalipsis 17, 4-6. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata, que tiene 7 cuernos, es el dragón. Entonces el dragón escarlata llevó al desierto a su mujer para perseguir al pueblo de Dios. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué hizo en el desierto? Se embriagó de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y en Daniel 8, el 10-12, cuando habla justamente de lo que haría el cuerno pequeño, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, hasta los hermanos de Jesús, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, y por él fue quitado el continuo. Y el lugar santuario fue echado por tierra. ¿Y cuál es el lugar santuario? Los hermanos de Jesús, las piedras vivas, donde moraba su padre, donde moraban él y su padre. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo,
y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Esta es la obra, justamente, que Dios anunció que haría el hombre de pecado, el dragón y su mujer. ¿Y qué pasó con ese pueblo si ahora no conocía la verdad? ¿Podía tener vida? ¿Tenía vida el pueblo de Dios que quedó cautivo en medio de la Babilonia espiritual? No. En el periodo de Sardis, que siguió al exterminio del remanente de la iglesia del desierto, el pueblo de Dios que quedó cautivo en medio de la iglesia universal o católica del Imperio Romano, la mujer Jezabel, tenía nombre de cristiano, de que vivía, pero no vivía, estaba muerto. Como Jesús le dice en Apocalipsis 3.1, en la profecía del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, porque te llamas cristiano, pero estás muerto. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no conocía la verdad, no había entrado por la puerta estrecha y no había nacido Dios. ¿Estaba dónde? En el atrio con los gentiles que habían hollado al pueblo de Dios, que habían asolado al pueblo de Dios. Nuestros hermanos que estaban en Sardis no habían nacido Dios ni habían entrado al lugar de su santuario. Estaban en el atrio, fuera del templo de Dios, con los gentiles, adorando al sol, a las imágenes cristianas de Baal, a las que adora Jezabel. Las imágenes definidas en la doctrina de Jezabel, en el vino el furor de la fornicación de Jezabel, no podían darles vida. Solo podían llevarlos a, como dice Jesús, conocer las profundidades de Satanás. Y no a tener el nombre de Dios en la frente, sino la marca de la bestia. El nombre de Satanás, el nombre de la bestia escarlata. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el pueblo de Dios volvería a tener vida? Y la respuesta es clara, la Biblia está clara. No lo sería en el periodo de Sardis, ni sería en el periodo de Filadelfia, el tiempo en el que la iglesia de Reforma estaría buscando la puerta abierta, cuando salieron de Babilonia con los cadáveres de los 2 testigos en la mano. Pero ellos estarían buscando la puerta abierta para entrar por ella a el lugar santuario de Dios. Pero, como Dios le mostró al pueblo antista, le mostró a Elena, en 1888 el remanente de la iglesia de Reforma estuvo por entrar, pero no quisieron entrar y fueron dejados al desierto. Ahora, tampoco sería en el periodo de la Odisea, el tiempo en el que las vírgenes que saldrían a recibir el esposo estarían dormidas en el atrio, en medio de los siervos de Jezabel, los lobos vestidos de ovejas, que le estarían dando a beber del vino de Babilonia y adorando al sol, junto a los gentiles, junto a Jezabel y al falso profeta, que se habría unido a ella en puntos comunes de doctrina para adorar junto a ella a las imágenes cristianas de Baal. Ahora, fíjense, aquí está la imagen que donde Roma representa a la visión de Constantino, y a esa imagen el sol con la cruz llama a Cristo. Y a la derecha está lo que está en la copa, justamente la gran ramera. Y en nuestra lección, ¿qué se pone delante nuestro? El sol con la cruz y el pueblo antista yendo a adorar a la cruz. ¿Dónde ocurre eso? En el atrio, dando la espalda al templo de Jehová. Como dice la profecía de Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, y entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, mostrándose hacia el oriente. ¿A quién adoraban? Al Dios de Roma, al Dios de Babilonia, al Dios de la bestia y falso profeta. ¿Y cuál es el Dios al que adora el pueblo antista? El mismo, definido en los puntos comunes de doctrina de la bestia y el falso profeta, que están en el atrio adorando ¿a quién? Al sol. Ahora, este es el acuerdo ecuménico anunciado el 14 de febrero del 2010, donde la bestia y el falso profeta se unieron en puntos comunes de doctrina y cosecharon los frutos. En esta reunión, el Día de los Enamorados, San Valentín, cosecharon los frutos del movimiento ecuménico, el diálogo ecuménico, de 40 años de diálogo. Y el responsable Vaticano, el cardenal Casper, dijo lo siguiente, que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos.
O sea, ¿qué hizo el falso profeta? Estableció su casa en el mismo lugar de Roma, en el atrio, sobre la arena. Y reconoció que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Y se sometió a su autoridad para definir doctrina y adoptó como propia a las doctrinas en las que Roma define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y la bestia del falso profeta, ¿dónde están? Los gentiles están en el atrio. Ahora, si estamos con ellos adorando lo mismo, ¿dónde estamos? En el atrio. ¿Podemos entrar por este Jesús al lugar santuario de Dios? No, esta es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y ese es el tema muy delicado. Y es de vida y muerte para el pueblo antista y para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, para todos los que estamos en el atrio. Por eso el pueblo de Dios empezaría a tener vida cuando recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Entonces se procedería el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y las vírgenes sensatas que arreglaran sus lámparas, empezarían a entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios, a nacer de Dios y a tener vida. Y esa es la promesa. Conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que comience el tiempo de angustia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Qué habría? Un avivamiento de la piedad primitiva. ¿Por qué? Porque conoceríamos la verdad que los transformaba a ellos y los había hecho libres. Y esa verdad nos haría libres. Y podríamos empezar a entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios y no estaríamos más en el atrio. Y en ese tiempo, como dice Elena, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos, como en Pentecostés. Y en Pentecostés fue establecido el reino de Dios, empezó la intercesión de Jesús y se abrió el camino nuevo y vivo y los discípulos empezaron a entrar. No se quedaron en el atrio frente al altar. Creyeron en el Cordero de Dios, creyeron en la promesa que Dios le había hecho al Mesías, fueron la voz en la fuente y vestidos de vestiduras blancas, con la justicia de Cristo, entraron por la puerta estrecha al reino de Dios. Dios vino a morar en ellos. Por eso la lámpara estaba en ellos, el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y donde ellos se arrodillaban estaba el altar de incienso. De ahí subían las oraciones de los santos y ahí Jesús intercedía por ellos, con gemidos indecibles. Y empezaron a recorrer el camino angosto, en cuyo final llegarían a la cima del monte Sión y serían puestas en la mesa de los paneles de la proposición de Dios. Porque justamente la proposición de Dios es que su pueblo sea como Jesús, un pan sin levadura ungido con aceite. Y eso pasaría con las 12 tribus de Israel. Por eso los primeros 144.000 sellados de todas las tribus de Israel son representados por estos panes, porque van a estar en la mesa de los panes de proposición antes que comience el tiempo de angustia, ¿no? Y Jesús dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, no estar más en el atrio fuera del templo, sino adentro. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mis hermanos van a estar en mi casa. Entonces, en medio del pueblo antista volvería a verse la luz que se veía en la iglesia primitiva. Como dice Elena, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Ahora, pero el que tiene la misma fe que la bestia y el falso profeta no tiene ninguna luz. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo, la ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. ¿Y cómo puede ser comunicado? Solo por testimonio. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. O sea, los que leen y oyen las palabras de la profecía y las guardan y salen como agentes suyos, agentes de Dios, para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra.
Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Porque el sermón profético de Mateo 5 al 7 fue dejado para nosotros. En nuestro tiempo habría dos puertas. ¿Y quiénes llegarían a ser la luz del mundo? Los que buscaran, encontraran y entrarán por la puerta estrecha. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Ahora, ¿qué buscaría Satanás? Impedir esa obra. Por eso el mensaje del tercer ángel dejaría de ser predicado por el pueblo adventista hasta que las vírgenes se despertaran. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcante como la eternidad. Y esta es la promesa. ¿Cuál es la promesa? El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres, el amor de Dios que estaba en su corazón, justamente, y lo manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención, impulsará a todos los que le sigan. ¿Cuál es la promesa? Que el amor de Dios estará, el amor de Jesús estará en nuestro corazón. Y por eso seremos la luz del mundo. Hermosa promesa, esa es la promesa de Dios a su pueblo. Y por supuesto, todo el que tenga hambre y sed de justicia y quiera que Dios cumpla su promesa en él, será saciado. Y tendríamos que empezar a caminar por esa senda angosta. Y ese es el título de nuestra lección: la vida del nuevo pacto. La vida de los hermanos de Jesús, la vida de los que andaban como Jesús en el camino angosto. Y por supuesto, ¿por qué andaban en ese camino? Porque tenían la misma fe de Jesús. La fe de Jesús y de la iglesia primitiva es la que tenemos que tener para que en nosotros se produzca el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Y esto es práctico. Esta es la parte práctica. Ahora, ¿cómo Dios va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús: enséñanos a orar, no era porque ellos no supieran orar o porque ellos no supieran qué es la oración ni a quién dirigirla, porque todos los judíos oraban continuamente a Dios, e incluso algunos de ellos que habían sido discípulos de Juan, justamente Juan ya les había enseñado a orar. Lo que ellos querían saber era cuál era el secreto de las oraciones de Jesús, el por qué las oraciones de Jesús tenían poder. Querían saber qué era lo que Jesús le pedía a su Padre, para poder hacerlo ellos también. En Lucas 11:1 leemos: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseñó, sí. La oración modelo de Jesús es la respuesta a esta pregunta, y en ella Jesús les enseñó a orar pidiendo el cumplimiento de las promesas del Padre, las promesas asociadas en el Evangelio del Reino de Dios. Jesús les enseñó a pedir el reino de Dios, para que el reino de Dios viniera a ellos, para que el Padre viniera a morar y a reinar en ellos, como reinaba en Jesús, e hiciera en ellos la misma obra que estaba haciendo en Jesús. Y de ese modo, ellos pudieran tener el mismo testimonio, el mismo poder que tenía Jesús. Y leemos en Juan 14, del 10 al 12. Y Jesús le dice a Felipe: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre, Jehová hace las obras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. O sea, cuando ellos veían los milagros, ¿quién los hacía? ¿Qué tenían que creer? Que Dios estaba morando en Él y con Él. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, si como Jesús ellos llegaban a oír y a creer en la promesa del Padre, llegarían a tener la fe de Jesús. Y si en respuesta a su oración el Padre venía a morar y a reinar en ellos, y hacía en ellos la misma obra que estaba haciendo en Jesús, ellos habrían entrado en el reino de Dios y llegarían a tener el testimonio de Jesús. Como Jesús les dijo en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruta lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo va a limpiar? Dios prometió hacer esa obra, Jehová. Aunque ellos no entendieran el significado de la oración modelo, porque no lo entendieron, y Jesús estuvo 40 días explicándole qué significaba, hasta que Jesús les abriera el entendimiento y se lo explicara. Cuando le explicara el Evangelio del Reino de Dios,
él empezó su enseñanza indicándoles a dónde orar y qué es lo que no necesitaban pedir, de cuáles cosas su padre sabía que tenían necesidad y se les daría a sus hijos sin que ellos necesitaran pedírselas. Y en Mateo 6, 6 al 8 leemos: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tenés que hacer una oración secreta a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis varias repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Basta la oración de un justo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y la enseñanza de Jesús es clara, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque Jesús les enseñó a orar, y en la oración de Jesús no está lo que comeremos, o beberemos, o vestiremos, lo que piden los gentiles siempre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué tenemos que orar? Por el reino de Dios y su justicia, para que Dios venga a morar en nosotros y escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que seamos justos como Él. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, lo que necesitamos para todos los días, Dios nos va a dar, sin que se lo pidamos, dice Jesús. Ellos no necesitarían pedir por la comida, la bebida o el vestido, debían buscar y pedir el reino de Dios y la justicia del reino de Dios. Si ellos pedían y recibían el reino de Dios, si Dios reinaba en ellos, todas las demás cosas les serían añadidas. Esta es una de las promesas del Evangelio del reino de Dios. Luego Jesús les enseñó cómo buscar el reino de Dios y su justicia. Les enseñó qué cosas específicas pedir, cuáles eran las promesas del Evangelio del reino de Dios, para que, como Él, ellos pudieran pedirlas y recibirlas. Esas promesas están contenidas en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y Jesús las sintetizó en 7 pedidos específicos. Y acá están los pedidos. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué tienen que pedir? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién hay que orarle? A Jehová, nuestro Padre. Santificado sea tu nombre, es el primer pedido. Venga tu reino, segundo pedido. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, tercer pedido. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero como Jesús dijo, ese no es el pan que piden los gentiles, es otro pan. Y perdónanos nuestras deudas. Sí, pero alguien tiene abierto el micrófono. ¿Quieren preguntar algo? Como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Sexto pedido. Y el séptimo, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y como dice Juan, en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. ¿Qué estaba enseñándoles Jesús a pedir a los discípulos? Y Juan lo había aprendido. Que tenían que pedir por las promesas de Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le llamamos hechos. Esa es la fe de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué significa el primer pedido? Que sea santificado el nombre de Dios en nosotros. Porque esa es la promesa de Dios y el fruto del Evangelio del Reino de Dios. Que nosotros sea reflejado y sea glorificado su nombre, su carácter. Y este será el resultado final de la predicación y la creencia en el Evangelio del Reino de Dios. Porque el nombre de Dios será santificado a sus hijos ante los ojos de todas las naciones. Primero los 144.000 y después, como dice Apocalipsis 19:6, en la gran multitud en la que Dios estará reinando. Y estará vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Y la promesa está en Ezequiel 36:23. Y santificaré mi grande nombre. Por eso le pedimos que su nombre sea santificado. Santificado sea tu nombre. Profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, el pueblo de Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Como dice Isaías 60:1 y 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y esa promesa se cumplirá cuando las primicias de la última generación, los primeros 144.000 sellados, tengan el nombre de Dios y el Cordero escrito en su frente. Ahí el nombre de Dios podrá ser glorificado y santificado. Entonces llegará el tiempo de angustia, será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones, y todos los hombres lo verán. Cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos, sabrán las naciones que yo soy Jehová. Y en Primeros Escritos, página 71, como lo estamos comentando, dice Elena, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que tener el nombre de Dios, el nombre del Cordero escrito en la frente, el carácter de Dios. Y esa es la promesa de Jesús. Al que venciere en tiempo su prueba, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y está hablando con nuestro hermano, porque está hablando del templo de mi Dios, el templo que yo tengo que edificar, dice Jesús. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ese es el primer pedido, que el nombre de Dios pueda ser glorificado a nosotros, que pueda estar escrito en nuestra frente. Y el segundo pedido justamente está asociado con lo anterior. Para que lo anterior se cumpla, tiene que venir a nosotros el reino de Dios. Para que en nosotros se vea el fruto del Evangelio del reino de Dios, el reino de Dios tiene que venir a nosotros. Dios tiene que venir a morar y a reinar en nosotros. ¿Cuándo? Cada día. Y nosotros tenemos que pedírselo. Cuando viene a nosotros, nacemos de Él, nos engendra como sus hijos y luego, cada día, nos talla, nos poda, para que llevemos más fruto y crezcamos hasta alcanzar la estatura de Cristo, hasta que reflejemos plenamente la imagen de Jesús. Como leemos en Oseas 6:3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. ¿Quién pondría su espíritu en nosotros y viviríamos? Jehová. Como el alba está dispuesta en su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es el Espíritu Santo de la promesa, la presencia de Jehová. Y en Juan 15:1 y 2 leemos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Por qué dice soy la vid verdadera? Porque abrió una falsa. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, ¿a quién va a limpiar? Al que ora pidiéndole a Dios que lo limpie, al que ora pidiendo que venga el reino de Dios, al que ora para que el nombre de Dios sea glorificado, sabiendo qué es lo que pide. Y el tercer pedido es que se haga la voluntad de Dios. El que nace de Dios y tiene la fe de Jesús sabe que lo mejor para nosotros es que se haga la voluntad de nuestro Padre en nosotros. Lo mejor para nosotros es seguir sus caminos y andar en sus sendas, para que Él pueda andar con nosotros y hacer en nosotros todas nuestras obras, como lo hacía en Jesús. Y para poder seguir sus caminos, debemos conocer sus caminos. Cada día nuestro Padre tiene que revelarnos cuál es su voluntad para con nosotros, en ese día, como lo hacía Jesús. Y en Juan 12:49 al 50 leemos lo siguiente. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahora, ¿a nosotros nos dio el mismo mandamiento? Claro que sí. ¿Dónde? En la profecía. En la profecía del Apocalipsis está lo que tenemos que decir y lo que hemos de hablar. Y no tenemos que agregar ni quitar una palabra. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y en Isaías 26:12 está la promesa. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y esa es la promesa de Dios. Él va a hacer en nosotros todas nuestras obras. Y el cuarto pedido es que Dios nos dé el pan que necesitamos este día, cada día. El alimento que necesitamos es el que nos dará el conocimiento que es vida eterna. Necesitamos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Dios para llegar a conocerlo a Él, ya el santo, al verdadero Jesús.
y a seguir sus caminos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y debemos clamar a Él, ¿a quién? A Jehová, por ese pan. Mateo 4:4. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al príncipe de este mundo? Yo soy hombre. ¿Y de qué tengo que vivir? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6, 44 y 45 leemos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién puede encontrar la puerta estrecha si Jehová no lo guía a la puerta estrecha? Escrito hasta los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, a Jehová, y aprendió de él, viene a mí. Como dice Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y en Jeremías 33, 2 y 3, Jehová nos dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, llámame por mi nombre, como Elías, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el quinto pedido, ¿cuál es? Es que Dios perdone nuestras deudas, porque el que nos justifica es Él. Jesús intercede por nosotros, pero el que nos justifica es Él. Y nos ayude a perdonar a nuestros deudores. ¿Y cómo vamos a perdonar? Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Nosotros debemos querer ser como Dios, como nuestro Padre, y debemos querer ser como Jesús. Debemos querer poder amar a nuestros hermanos como que también nosotros, para que también nosotros podamos pasar por alto sus ofensas, con tal de poder salvarlos, con tal de poder reconciliarlos con Dios. Entonces, si se lo pedimos, Él lo hará, porque esa es su voluntad. Nuestro Padre escribirá su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones para que seamos como Él y podamos amar y perdonar como Él lo hace. Leemos Mateo 5, 44 al 45. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿A quién amó Dios? A todos, porque no puede dejar de amar a todos, incluyendo a sus enemigos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hace Dios? Le hace el bien. ¿A quiénes? A sus enemigos, a los que lo maldicen, a los que lo aborrecen, y a los que nos ultrajan y nos persiguen. ¿Por qué? Y Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque del Dios bueno no puede salir el mal, siempre sale el bien. Y el sexto pedido es que Dios nos proteja para que no caigamos en la tentación. Jesús era tentado, por supuesto, en todo, como nosotros. Nunca la tentación proviene de Dios, nunca el incitarnos a hacer el mal proviene de Dios, como enseña Roma. Pero todo cristiano verdadero, todo el que trate de vivir piadamente, será tentado por Satanás y sufrirá persecución. El pedido nuestro debe ser que Él nos ayude en medio de la tentación, que seguro vendrá, y nos dé la sabiduría y la fuerza para poder vencer. ¿Por qué permite Dios que seamos tentados? Porque Satanás atacará nuestros puntos débiles, y al hacerlo, pondrá en evidencia los puntos sobre los cuales aún no hemos vencido, lo que tenemos en el corazón, dándonos oportunidad de acudir a Dios y vencer, hasta que, como ocurrió con Jesús, Satanás no encuentre nada en nosotros con lo cual tentarnos. Y seamos panes y levaduras, realmente panes y levaduras. Como dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido del mal tesoro de su corazón. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, primicias de sus hijos, ¿no? Los hermanos de Jesús. Y en 1 Corintios 10:13 Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Permite la tentación Dios, sí, pero ¿qué nos da? Fortaleza para vencer, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y finalmente, el último pedido es que Dios nos libre del mal, porque esa es la promesa de Él. Él va a quitar la inmundicia que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Una cosa es clara: nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, y solos no podemos vencer ni a nuestra carne ni a las huestes espirituales de maldad. No podemos vencer a la ley del pecado escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero la promesa es que todo el que habite al abrigo del Altísimo, todo el que more en su reino y sea engendrado por Dios y fortalecido con su poder, podrá vencer al pecado en la carne. Será limpiado de todas sus inmundicias, de todo el mal tesoro de nuestro corazón, y recibirá un corazón nuevo en el que Dios escribirá su ley de amor, el buen tesoro de su propio corazón. ¿Para qué? Para que seamos árboles buenos. ¿Y por qué le pedimos esto? Y por eso así termina la oración de Jesús: porque tuyo es el reino, tuyo soy, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por todos los siglos. Amén. Y este era el testimonio de la iglesia primitiva, cuando entendieron cuáles eran las promesas del Evangelio del Reino de Dios, y pidieron y recibieron las promesas. Y nosotros lo pedimos porque sus hijos somos parte de su reino, porque Él nos redimió, porque Él es nuestro Padre, nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Quién se hizo hombre? Jehová se hizo hombre. Y suyo es el poder para vencer, y suya es la gloria, porque en nosotros será reflejada la gloria de su nombre, la gloria de su carácter, por todos los siglos. Amén. Y este es el camino que debemos recorrer cada día para tener vida y llegar a la ciudad de Dios. Como leemos en Isaías 30, del 18 al 23, porque Dios sabía lo que pasaría con nosotros. Y por tanto dejó esto, para que nosotros oigamos a nuestras espaldas cuál es el camino. Lo veamos en Isaías: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿De quién? En este caso del ángel de la Odisea. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Ahora, la iglesia de Reforma salió a Babilonia para entrar a la tierra prometida y morar en Jerusalén. Pero no entró, y el pueblo adventista no quiso entrar. Pero la promesa es que se cumplirá esto. El pueblo morará en Sión, habrá 144.000 sellados que estarán con Jesús en la cima del monte Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Al que clame a él, Dios le va a responder y lo va a guiar a la verdad. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. ¿Dónde está definido el camino? En las profecías del Antiguo Testamento. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pueblo que estaría en el atrio? Profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces, dará ¿quién? Jehová el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Ahí sería sembrada nuevamente en el campo de padre familia la semilla del reino, y germinaría, crecería y daría fruto. Esa es la promesa de Dios. Entonces Dios haría en nosotros la obra que hizo en Jesús y estaba haciendo en la iglesia primitiva, como leemos en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Había empezado la buena obra Dios en ellos? Por supuesto que sí. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué?
porque ellos eran parte del reino de Dios y Dios estaba morando en ellos. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Jehová es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, para ver cómo su gloria se reflejó en Jesús y para seguir el mismo camino y para que esa gloria se refleje en nosotros. Y en Apocalipsis 14:1 leemos, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Y esta es una profecía que todavía no se cumplió y se va a cumplir. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y en Apocalipsis 14:12 leemos la declaración de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí está. Lo que se perdió, aquí está. Esa luz que se había apagado, aquí está encendida de nuevo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque los tiene escritos en la mente y el corazón, y tienen la fe de Jesús. Y como tienen la fe de Jesús, tienen el testimonio de Jesús. Y son una luz que no se puede esconder. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que no predica el pueblo antista, porque no lo conoce. No lo conoce el ángel de la Odisea. Y no está en el folleto de nuestra lección. Y será predicado este evangelio del reino, el que predicaba y vivía Jesús en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y se va a cumplir la profecía? Por supuesto que sí. Esta es parte de la luz que debería ver el pueblo adventista, la luz del clamor de medianoche, como Dios le mostró a Elena en el comienzo del sendero, porque no podemos recorrer ese camino sin verlo primero. Detrás de los que ya andaban había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y ese es el camino que tenemos que recorrer. Y va a haber 144.000 que van a llegar al final del camino. Por eso, después de despertarnos, entender las profecías y arreglar nuestras lámparas, sabríamos dónde estaríamos. Conoceríamos las señales de los tiempos y conoceríamos el camino. Y ahí seríamos probados. ¿Quién recorrería el camino? Entonces dependería de cada uno de nosotros el comprar de Jesús oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirnos y aceite para que nuestra fe no se acabara mientras recorriéramos o mientras recorremos el camino angosto que nos llevaría a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. Y esa es justamente la vida del nuevo pacto, recorrer el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús. Por eso la iglesia primitiva la llamaban el camino. Porque Dios moraba en ellos y Dios hacía sus obras. Y mientras ellos seguían las pisadas de Jesús, predicando el evangelio de la reconciliación, eran transformados a imagen de Jesús. Lo mismo que Dios va a hacer con nosotros, con todo el que tenga hambre y sed de justicia. Por eso que Jehová los bendiga y los guarde y los guía a toda verdad en este sábado que estamos disfrutando. Bueno, vamos a parar la grabación. Y si hay alguna pregunta.